Estoy compartiendo en el concepción de Thomas Kuhn, que es un historiador de la ciencia, bueno, también con formación filosófica, por supuesto, y que ha escrito varios libros. Hemos hecho referencia, por ejemplo, a este libro, La estructura de las revoluciones científicas, a otro que no está señalado aquí, pero que se llama La revolución copernicana. Y estamos viendo qué es un paradigma según la teoría epistemológica que él desarrolla. Eh, hemos visto que, como otros historicistas que vamos a considerar también, para Thomas Kuhn no se puede establecer que haya la ciencia en singular y con mayúsculas, sino lo que hay son teorías reconocidas como científicas. ¿Quiénes las reconocen? Hemos señalado que es la comunidad científica. ¿Quiénes forman la comunidad científica? Eso puede variar, ¿no? Evidentemente, si se trata de un país, puede ser la comunidad científica, la Academia de Ciencias de ese país. Esa es la comunidad científica, digamos, más reconocida, de más alto nivel, como también puede haber otras comunidades científicas más restringidas, por ejemplo, una academia, por ejemplo, una academia de historia, o una academia de física, o una academia de economía, que son también personas que han realizado contribuciones, tienen reconocimiento y forman parte de lo que diríamos es oficialmente la verdad científica en ese contexto, en ese lugar, en ese país, para estas disciplinas. Entonces, hay una entidad siempre oficial, siempre diríamos legal, que se constituye como el grupo selecto de personalidades, de quienes han hecho contribuciones científicas y que además forman esa comunidad, una comunidad académica, ¿no? Por ejemplo, las academias, y que tienen, diríamos, la última palabra sobre cualquier tema de la especialidad respectiva. A veces puede haber discrepancias, ¿no? E instituciones paralelas, no siempre hay una sola comunidad. Eso también depende de las circunstancias políticas del país. Hemos hecho referencia, por ejemplo, a la Academia de Ciencias de la URSS, que tuvo realmente una historia vergonzosa, ¿no? Porque era la entidad que reprimía las ideas de quienes a quienes consideraba políticamente el régimen como personajes peligrosos, habiendo establecido un dogmatismo y una jerarquía eh, académica que no se podía criticar, que no se podía trascender, que no se podía competir. Eso no sucede en las sociedades democráticas. En una sociedad democrática puede haber una comunidad de eh, personas que forman un grupo de alto nivel, pero también es posible que haya otro grupo de otras personalidades con un enfoque diferente, con características distintas, e incluso hay competencia entre ambos y a veces hasta cierta rivalidad y posiciones encontradas, ¿no? Entonces, las comunidades científicas en regímenes democráticos son comunidades abiertas, competitivas, pueden ser también comunidades divergentes, es decir, algunas apuntan a cierta tendencia y otras a una tendencia diferente, etcétera.
lo que no sucede en las sociedades cerradas, ¿no? Llamadas así, por ejemplo, por Popper. ¿Cuáles son las sociedades cerradas? Las que impiden cualquier disenso, las que impiden cualquier competencia, las que reprimen y las que imponen dogmas, generalmente, bueno, marcados esos dogmas por las imposiciones políticas. En nuestro medio, en Bolivia, tenemos en el caso de historia, creo que dos comunidades que podríamos considerar científicas, ¿no? Con nombres diferentes, por ejemplo, la coordinadora, me parece que es un grupo que tiene determinadas personas que se reúnen en torno a ese grupo, que tienen actividades más o menos comunes y compartidas. Y después hay otros grupos, no conozco exactamente el nombre, pero hay otros grupos de otros historiadores que se reúnen y que forman otra comunidad, lo que es académicamente muy saludable, muy beneficioso, pero que muestra esta gran posibilidad de sociedades democráticas donde hay posibilidad de disenso, de discrepancia y de crítica, lo que no sucede en regímenes cerrados, en regímenes dictatoriales, que, o que aparentan democracia, pero que en realidad no la tienen, ¿no? Porque se trata de regímenes que imponen verdades científicas que en realidad no son tales. No se trata de conocimientos científicos dentro de una disciplina que estén exentos de manipulación política. Al contrario, los regímenes dictatoriales, autocráticos, censuran y restringen la elaboración de artículos, de textos científicos con contenido que supuestamente los afectaría a esos regímenes. Entonces, se trate de una sociedad abierta o de una sociedad cerrada, van a haber variaciones en cuanto a las posibles comunidades científicas que podrían existir donde los científicos o los intelectuales contribuyan con sus propias producciones y cuyas producciones tengan valor, aunque sea restringido solamente a la comunidad a la que pertenecen. En las sociedades abiertas, donde hay distintas comunidades para la misma disciplina, es frecuente que si hay un investigador que escribe algún texto, ese texto sea valorado por la comunidad a la que él pertenece y posiblemente sea desvalorado o sea ignorado por las otras comunidades a las que no pertenece. Pero eso, bueno, es parte de la dinámica académica en sociedades abiertas. Ahora, normalmente hay una comunidad sobre alguna disciplina más fuerte, o sea, que tiene mayor, diríamos, fuerza su voz, que es una voz más potente y lo que dice esa comunidad es difícilmente cuestionable. Entonces aparece como una posición bastante eh, respaldada y como la posición oficial de alguna comunidad cuando hay más de una comunidad sobre alguna disciplina. Es decir, eso también es frecuente y es esa comunidad la que tiene más, que tiene mayor fuerza, que tiene mayor prestigio, mayor vigencia, la que establece las contribuciones científicas de quienes hacen elaboraciones y que son parte del paradigma vigente dentro de lo que hemos explicado que es la ciencia normal. Hemos explicado también cómo se dan los procesos de revolución científica. Aquí vamos a pasar a otro paradigma, o perdón, a otra diapositiva sobre el ciclo de los paradigmas. Y vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Que es la fundamentación del paradigma, el desarrollo, la constitución de la ciencia normal, la validación de la comunidad, el surgimiento de anomalías, la decaída del paradigma vigente,
y finalmente la consumación de la revolución científica y la construcción de nuevas teorías, nuevas posiciones, nuevas investigaciones, nuevos conceptos, hasta llegar a constituir un conjunto grande, una masa crítica de elaboraciones científicas que van a definir el nuevo paradigma dentro de la nueva ciencia normal, la que sin embargo después también en esa ciencia normal van a aparecer nuevas anomalías que van a deteriorar, y así se da el ciclo, un nuevo ciclo en el que otro paradigma aparecerá posteriormente y que tampoco es definitivo, es decir, no hay la verdad científica definitiva, inmutable, eterna, que ha de valer siempre, sino lo que hay son las revoluciones científicas que dan lugar a conjuntos de elaboraciones teóricas y resultados científicos que se consideran por la comunidad científica respectiva como contenidos verdaderos y que constituyen la ciencia en ese momento. Existe la ciencia para esa comunidad en ese momento, dentro de ese paradigma, siguiendo la ciencia normal reconocida como tal. Pero eso no es definitivo. Y aunque el paradigma posterior solucione las anomalías del paradigma anterior, nunca está exento de que aparezcan nuevas anomalías, y en efecto así sucede. Entonces, aquí vemos el ciclo en un esquema un poco más, diríamos, puntual. ¿Cuál es este esquema? ¿No? Tenemos la ciencia normal. ¿Cuál es la ciencia normal? Un conjunto de teorías, conceptos que forman el paradigma vigente. Es decir, nosotros vamos a hacer investigación en cualquier disciplina, la física, digamos, tomando en cuenta que esta es la ciencia hoy día, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Y a partir de la física clásica se desarrollan problemas a los, perdón, soluciones a los problemas que surjan. Es decir, nuevos problemas son tratados por la física clásica y se van desarrollando nuevas soluciones. Sin embargo, hay algunas anomalías que van a aparecer y que no son resueltas por las soluciones existentes, por las teorías existentes. Esa aparición de anomalías no es solo una, ¿no?, sino varias, y se vuelven bastante persistentes. ¿Qué quiere decir que sean persistentes? Que no se las puede ignorar, no se puede hacer como si no existieran, porque de una u otra manera en el desarrollo de las soluciones y de las teorías siempre cabe: ¿y qué pasa con esta anomalía? ¿Y qué sucede? ¿La hemos superado? Resulta que no se la, no se la superó, no se le explicó, y eh, hay algunas anomalías bastante recurrentes, famosas dentro de la ciencia normal. El caso que estudia exhaustivamente Kuhn, que es la revolución copernicana, en la revolución copernicana es el título de su libro, es justamente la crisis que se precipitó después de mucho tiempo, ¿no? No fue algo instantáneo dentro de un periodo corto, sino algo bastante prolongado, que se precipitó, les decía, en torno a la teoría geocéntrica. Hay soluciones a problemas de, dentro del geocentrismo. Incluso les había dicho que dentro del geocentrismo se pueden hacer predicciones de eclipses con certidumbre y que sean correctas esas predicciones dentro de la teoría geocéntrica. Pero hay algunas anomalías que no se resuelven, y la anomalía más importante en la astronomía estudiada por Kuhn es la que se llama la retrogradación de los planetas. Aquí no he puesto, porque es algo más técnico, tiene que ver con las órbitas y la visualización que se tiene de las órbitas de los planetas desde la Tierra.
que aparece como una anomalía desde muy antiguo, no es una anomalía reciente, por ejemplo, durante la Edad Moderna o en la Edad Media, sino desde la Edad Antigua ya se da esta anomalía. Entonces, hay anomalías que no son resueltas, pero la comunidad las ignora y hace como si no existieran. Pero llegado un momento, es posible que alguien les preste atención a las anomalías y desarrolle una teoría diferente. Cuando las anomalías son bastante insistentes, aparecen y se refieren para cuestionar las soluciones dentro del paradigma vigente que tiene su propia estructura epistemológica, ¿no? Que tiene ciertos conceptos básicos, ciertos métodos y una serie de condiciones que regulan cómo hay que desarrollar la ciencia normal. Cuando eso se pone en cuestionamiento por la presencia e intensidad de las anomalías, se precipita una crisis científica. Y eso está marcado también por el estancamiento, es decir, ya estamos aquí, ¿no? Son tan fuertes las anomalías que ya no hay producción científica dentro del paradigma anterior, sino hay una decaída, eh, decae la vigencia del paradigma anterior, considerándoselo inadecuado, es decir, la crisis hace referencia a la falta de verosimilitud de la ciencia normal vigente, es decir, ya no creemos en los conceptos de este paradigma, en las teorías, en los métodos, en los supuestos, en el desarrollo teórico e incluso en las leyes. Y eso lleva a un estancamiento. Es decir, ya no hay producción como había inicialmente, muy intensa, o en el desarrollo del paradigma y la ciencia normal, que implicaba más y más contribuciones para engrosar el contenido de conocimientos dentro de la ciencia normal. Entonces, de ese estancamiento, de esa crisis, han de surgir nuevas teorías. Cuando surgen nuevas teorías, ya se ha consumado la revolución científica, pero son nuevas teorías fuera de la ciencia normal anterior, fuera del paradigma anterior. Y no es una teoría, no es una contribución, no es un desarrollo, sino son varios, múltiples e intensamente desarrollados. Es decir, cuando se da la revolución científica que supone salir del estancamiento, es decir, ya nada es seguro dentro de la disciplina, se va a salir precisamente desarrollándose nuevas teorías, nuevas ideas, nuevas concepciones fuera de la ciencia normal, distintas a lo que prevalecía en el paradigma anterior y ha de ser un conjunto grande de elaboraciones teórico-científicas que den lugar a la construcción de la nueva ciencia normal. Entonces, estas nuevas teorías van a permitir reformar el paradigma anterior o generar una revolución científica poniendo de relieve que cabalmente es posible desarrollar nuevas ideas, nueva ciencia normal y que aparezca también una nueva comunidad científica. Y se advierte también que los anteriores conocimientos no son compatibles. Por eso se llama paradigma, ¿no? Paradigmático es diferente a sintagmático. Esto tiene que ver con la lingüística. Un paradigma es algo que supone uno u otro. Es decir, el paradigma uno es diferente al paradigma 2 y no se puede subsumir uno en el otro. Es decir, este 2 va a incluir al uno o el uno incluye al 2. No, no hay tal situación. Son dos modelos inconciliables que no se puede subsumir uno dentro del otro. No se pueden conciliar. Son irreconciliables, son posiciones diferentes, aunque traten sobre el mismo objeto de estudio. En el caso de Kuhn, el tema más importante en la revolución científica más importante de la historia de la humanidad ha sido la revolución copernicana. ¿Y eso qué supone?
que uno adopta una posición geocéntrica o adopta una posición heliocéntrica. Y la revolución de Copérnico fue precisamente introducir la concepción heliocéntrica como base de su astronomía, lo que difiere con 2500, bueno, sí, 2500 años de historia de la astronomía desde el más antiguo de los astrónomos, que es posiblemente Hiparco de Samos y del que hemos hablado. Entonces, desde el siglo VI antes de Cristo hasta el tiempo de Copérnico, vamos a encontrar que ha prevalecido un paradigma que no se puede conciliar con el que Copérnico desarrolló. Ahora, Copérnico no lo desarrolló como la gran revolución científica de la historia de la astronomía, sino como un ejercicio que respondía especialmente a una anomalía, la anomalía de la retrogradación de los planetas en primer lugar. Hay otra anomalía más que se llama la precesión de los equinoccios y que tampoco era resuelta por el paradigma anterior, pero especialmente la retrogradación de los planetas, que es una anomalía no resuelta dentro de la teoría geocéntrica, obviamente es respondida dentro del paradigma heliocéntrico desarrollado por Copérnico, incluida la otra anomalía de la precesión de los equinoccios. Entonces, tenemos que no solo las anomalías son resueltas por la nueva teoría, sino que es una motivación, la nueva teoría, a que se desarrolle el nuevo paradigma. Y en ese sentido, aceptadas las teorías nuevas, reconocida la incompatibilidad de paradigmas, les decía, paradigma tiene una connotación lingüística que quiere decir A o B, pero no pueden ser las dos. Es una disyunción exclusiva. O es A o es B, no pueden ser A y B, tiene que ser A o tiene que ser B. Hay una disyunción excluyente o exclusiva, así se llama también en lógica, que consiste en establecer o vale A o vale B, pero no pueden valer las dos, y las dos son incompatibles, irreconciliables y no se puede una subsumir a la otra. Entonces, con el reconocimiento del nuevo paradigma de parte de otros científicos, esos contribuyen también a desarrollarlo mejor. Entonces, resulta que aparece el nuevo paradigma según bases teóricas, bases conceptuales, nuevos métodos o nuevos supuestos, como en el caso de la revolución copernicana, el supuesto de que el sistema debe entenderse como un sistema heliocéntrico y no geocéntrico. Entonces, ahí se ha consumado el surgimiento del nuevo paradigma que después se va a convertir en el paradigma vigente, eso significa esta flecha, ¿no? Es decir, después del desarrollo teórico de varios científicos, va a consolidarse el nuevo paradigma como la ciencia normal respaldada por la nueva comunidad científica. Obviamente, la antigua comunidad que respaldaba al anterior paradigma se diluye, aunque algunas personas pueden ser también parte de la nueva comunidad, abandonando sus conocimientos anteriores y asumiendo los nuevos. Eso también es posible, como también es posible que algunos se obstinen en mantener eh, el poder que ya no tienen, en tratar de mantener el poder que perdieron, porque obviamente la comunidad científica tiene poder y buscan de alguna manera redituar el antiguo paradigma, critican al nuevo, etcétera, pero eso ya no tiene mayor posibilidad de convertirse de manera verosímil en la recuperación o algo así de los anteriores contenidos del paradigma, diríamos, derrotado, es decir, que haya sido transformado por una revolución científica. Y eso se da en el transcurso de la historia, en el devenir del tiempo, donde aparecen las teorías, las acciones y las investigaciones de los intelectuales y de los científicos, que cada vez más dan lugar a que la ciencia se acrecente, es decir,
aumente el conjunto de contenidos que se asume por la nueva comunidad científica como contenidos verdaderos y que condicionan la manera de hacer contribuciones científicas dentro de ese paradigma. Es decir, hay que tener en cuenta estos conceptos, estos supuestos, estos métodos, etcétera. Sin embargo, cuando se consolida el nuevo paradigma, otra vez se da el proceso, el ciclo, este es el ciclo de los paradigmas que van a hacer que el nuevo paradigma también llegue a una crisis científica, siguiendo las mismas etapas que son la solución de problemas, el desarrollo de teorías, dentro de la ciencia normal, el sufrimiento de otras anomalías, están señaladas acá, que también son ignoradas y finalmente son insistentes y dan lugar a una crisis con el mismo desarrollo. Entonces, esta diapositiva muestra la concepción de Kuhn, el teórico de los paradigmas, que muestra cómo los paradigmas son ciclos, es decir, ciclos en el tiempo, ciclos en la historia del pensamiento y del conocimiento científico, que dan lugar a que haya cambios profundos en el conjunto de conocimientos que se reconocen en algún momento por la comunidad científica y de acuerdo a la ciencia normal, como la verdad científica de ese momento dentro de la ciencia normal. Sin embargo, todo esto está sujeto invariablemente a revoluciones. Y aunque se llegue en un momento determinado al presente en el que se tiene un gran paradigma, parece muy sólido, hay pocas anomalías, etcétera, nada garantiza que dentro de 20, 50 años o tal vez más aparezcan anomalías o se hagan visibles ciertas anomalías que van a dar lugar cabalmente al cambio de paradigma. Ahora bien, el paradigma geocéntrico del que estamos hablando no es solo un paradigma astronómico, es decir, de la astronomía, sino lo que muestra Kuhn es un paradigma que incluye, como en general se debe aplicar el concepto de paradigma, no solamente a una disciplina, es decir, no es solo que la astronomía tuvo o ha tenido el paradigma geocéntrico primero y desde Copérnico el paradigma heliocéntrico, no es así. Lo que corresponde comprender sobre los paradigmas es que los paradigmas se aplican a varias disciplinas. Y en ese sentido, no se puede establecer que las disciplinas, por ejemplo, la astronomía, tenga dos paradigmas y solo se aplican a esa disciplina. Al contrario, un paradigma se aplica a varias disciplinas. Y en el caso del paradigma geocéntrico, tuvo implicaciones no solo en la astronomía, sino en otras disciplinas como, por ejemplo, la biología, la física, eh, y también en otras disciplinas que no son muy, diríamos, evidentes, muy relacionadas, pero que si se analiza un poco mejor, resulta que también estaban implicadas. Ese es el caso, por ejemplo, de la teología o también de la filosofía. Entonces, el concepto de paradigma no hay que restringirlo a una disciplina. No se puede decir que solo la astronomía tuvo el paradigma geocéntrico y el heliocéntrico. No, el paradigma geocéntrico y heliocéntrico tiene una evidente aplicación, una evidente, diríamos, presencia en la astronomía, pero también en el desarrollo de la ciencia tuvo una gran presencia como paradigma más allá de la astronomía. Por ejemplo, en la Edad Media fue este paradigma geocéntrico desarrollado, como hemos visto, desde Hiparco con las contribuciones de Aristóteles y de Ptolomeo, todos dentro del paradigma geocéntrico, dio lugar a que haya perfecta
consecuencia, con perfecta congruencia de contenidos teológicos dentro de este paradigma con los conocimientos astronómicos, por ejemplo, o la física, o también la metafísica de carácter filosófico, o también otras disciplinas que no estaban diferenciadas de una manera rigurosa y que suponían conocimientos generales que debían ser congruentes unos con otros dentro de las pautas dogmáticas que establecía el propio paradigma. En ese sentido, por ejemplo, era perfectamente compatible establecer que Dios creó al mundo como contenidos filosófico-teológicos y que puso en el centro del mundo al hombre para que dominara a las criaturas que existían en él y para que dominara y se enseñoreara. Esos contenidos bíblicos, por ejemplo, eran perfectamente compatibles con el paradigma geocéntrico. Entonces, el paradigma geocéntrico que establecía la inmovilidad y centralidad de la Tierra en el sistema solar dentro de un sistema bastante limitado, ¿no? Con muchos errores desde la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles pensaba que había una esfera de las estrellas fijas, que era la única que no se movía y que serviría de telón de fondo para advertir el movimiento de los planetas. Ese tipo de concepciones, además de creer que el propio sistema era espacialmente finito, es decir, más allá de las estrellas fijas ya no existía nada, existía la nada, por decir así. Esos fueron supuestos. Y esos supuestos condecían claramente con el texto bíblico de creación del mundo, desde que Dios creó en una cantidad de días, lo que era realmente contradictorio consigo mismo, el universo y que lo puso al hombre en el centro de la tierra y por lo tanto si estaba en el centro del universo, el hombre, también la tierra debería estar en el centro, esas implicaciones teológicas que eran congruentes con el paradigma geocéntrico, también tenía una serie de supuestos, ¿no? Por ejemplo, que el universo era espacialmente finito y no podía concebirse otra cosa. Y a tal punto llegaba este poder de la comunidad científica vinculada con, en la Edad Media, por ejemplo, con los teólogos, lo que hemos visto, ¿no? Esta orden del Santo Oficio encargada de elaborar el índice, es decir, el conjunto de libros que debían ser prohibidos porque eran atentatorios contra la fe y expresaban falsedades, porque el único libro del que no se podía dudar era la Biblia misma y la palabra de los que la interpretaban expresaba la verdad y por lo tanto también descubrían a quienes decían falsedades sobre la realidad física, astronómica, etcétera. Todas estas circunstancias que dieron lugar al poder de la de esta orden del Santo Oficio reprimiendo a quienes se constituían en intelectuales que atentaban contra el conocimiento oficial, contra el conocimiento reconocido como la verdad y que no podía admitir ningún otro paradigma, es decir, ninguna otra posición contraria, diferente, inconciliable a la ya establecida. Eso dio lugar, por ejemplo, a que, como se había dicho, Giordano Bruno, que pensó que el universo era infinito, dadas sus observaciones desde niño de lo que advertía y lo que anotaba gracias al incentivo que le dio su padre de hacer observaciones de las estrellas, terminó con su muerte. Lo justiciaron y lo quemaron, Giordano Bruno, por decir que el universo era infinito, dadas sus observaciones, y por atentar contra la verdad oficial de este paradigma geocéntrico que tenía entre sus condiciones señalar que después, más allá de las estrellas fijas, no había nada. O que efectivamente había un conjunto de esferas que estaban
eh, que giraban alrededor de la Tierra, presentada en un punto estático central. Entonces, esos contenidos eran errados, pero quienes sostenían el poder, la comunidad científica, para decir que era correcto, que era falso, podían sin ningún problema condenar a la muerte a algunos intelectuales, como fue el caso de Giordano Bruno, hasta con una muerte terrible por la hoguera, por afirmar que no era así, que era incorrecto ese supuesto de la astronomía dada desde, bueno, más de 2000 años antes de él. Entonces, el paradigma no solamente se restringe a una disciplina, abarca a varias disciplinas, condiciona varias disciplinas y da lugar a que se desarrolle un conjunto de acciones de la comunidad científica tendientes a reprimir a quienes no se someten al paradigma vigente, es decir, tendientes a reprimir a quienes muestran una actitud contraria y posiciones contrarias, evidencias contrarias a la ciencia normal dada según el paradigma vigente, sea en una disciplina o en otra disciplina. Varias teorías físicas, por ejemplo, fueron despreciadas por la vigencia del paradigma de la ciencia normal, el paradigma geocéntrico. Teorías que aparecieron en la Edad Media, eso muestra Tomás Kuhn, por ejemplo, alrededor de 4 siglos antes de, hasta 3 siglos antes de Copérnico, se dio se dieron un conjunto de enunciados que estaban en contra del paradigma vigente y que por lo mismo fueron rechazados por la ciencia normal. Habla, por ejemplo, de la teoría del ímpetus de Juan Buridán, que, bueno, se desarrolló, pero no tuvo mayor repercusión, aceptación, hasta que después, junto con otras teorías también ignoradas o reprimidas por el paradigma vigente, tuvieron que ser aceptadas. Y en ese sentido se advierte claramente cómo hay una decaída del paradigma anterior y surgen nuevas teorías que al final se constituyen en un nuevo paradigma que revoluciona el conocimiento existente. En ese sentido, la historia del pensamiento es eh, una Les decía que en la historia del pensamiento, y particularmente del pensamiento científico, hay una sucesión de paradigmas que muestran, según la teoría de Thomas Kuhn, las revoluciones que se dieron. En esta diapositiva ustedes pueden advertir cómo hay cambios desde el paradigma platónico hasta el paradigma neopositivista, evidenciándose que hay estos cambios, por ejemplo, eh, cómo habría un paradigma idealista, después un paradigma tomista, el paradigma dialéctico marxista también, y el paradigma neopositivista. Que sea posterior no quiere decir que sea mejor, que sea verdadero, ni mucho menos. Se trata de un desarrollo que marca las transformaciones de, de las concepciones o las revoluciones de los paradigmas hasta constituir uno posterior que puede responder a anomalías de los paradigmas anteriores, pero que no es superior en el sentido de que sea la verdad definitiva. Todos tienen algunas diríamos, algunos valores epistemológicos superiores al anterior por cuanto resuelven paradigmas, o perdón, anomalías del anterior paradigma.
Un paradigma posterior responde a las anomalías del anterior y en ese sentido es superior, pero también tiene sus propias anomalías, sus propios, diríamos, sus propias limitaciones. Y en ese sentido, la historia no marca el desarrollo de la verdad científica. Esa es la concepción neopositivista que supone que la verdad científica se acumula de menos a más. Y si hablamos de hace un milenio, el conocimiento hace un milenio sería inferior al conocimiento que se tiene ahora, un milenio después, 1000 años después. Desde el punto de vista de la teoría de los paradigmas, no es que el conocimiento posterior sea superior al conocimiento anterior. En el conocimiento posterior hay sin duda algunas soluciones a anomalías que se presentaron antes, pero eso no significa que sea un conocimiento definitivo, que después va a haber y va a aparecer otro paradigma, porque también van a aparecer otras anomalías. Y desde ese punto de vista, está claro que las anomalías dan lugar a concepciones que eh, son nuevas, son superiores por cuanto resuelven las anomalías, pero que también tienen sus propias limitaciones. Eso es lo que vamos a ver respecto de Kuhn, lo que se llama el primer Kuhn, que establece la inconmensurabilidad entre las teorías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los paradigmas, aunque el posterior sea superior al anterior en la solución de las anomalías del anterior, no representa que sea superior en todo sentido, sino representa que hay una manera diferente de concebir la realidad que responde a ciertas anomalías y ese paradigma posterior es inconmensurable al anterior, aunque resuelva sus anomalías. Sin embargo, hay un Kuhn posterior de una obra que se llama La tensión esencial, que no es muy conocida, en la que advierte que los paradigmas posteriores serían en alguna medida superiores a los anteriores. Pero esas son variaciones del mismo autor y que son fruto de sus propias reflexiones. De todas maneras, en la historia, en el desarrollo de los acontecimientos epistemológicos, habría diferentes paradigmas que cambiaron, se revolucionaron, es decir, cayeron en procesos de revolución paradigmática y no se puede concebir que aunque tengamos un paradigma vigente hoy, que puede ser por ejemplo el neopositivista, los otros ya no sirvan y hayan sido errores. Si bien tuvieron vigencia en algún contexto, gracias precisamente a la comunidad científica, hay que considerarlos con su propia consistencia epistemológica, es decir, con su propia estructura, sus propios conceptos, etcétera, que también sirvieron para dar cuenta de ciertos problemas y de encontrar las respectivas soluciones. Acá está algo que también había señalado, cuáles son las características del paradigma. Bueno, aquí está una oposición entre ciencia normal y revolución científica que ya le he explicado. La revolución científica cambia la ciencia normal, eso queda claro. Por otra parte, queda claro también que la ciencia normal no resuelve sus anomalías. La teoría vigente dentro del paradigma vigente no resuelve sus anomalías, que solo son resueltas por otro paradigma. Eso también ha quedado claro. Bien. Un momentito, por favor. Tengo un momentito. Bien, les decía entonces que uh, quedan claras estas dos relaciones. Ahora bien, eh, ¿qué es un paradigma? En primer lugar, se trata de una matriz disciplinar. ¿Qué quiere decir eso?
que no es algo de solo una disciplina, sino que abarca a varias disciplinas. Es decir, es una estructura que abarca varias disciplinas, que es una estructura que da lugar a que se compartan ciertas bases desde el punto de vista de que esas bases teóricas, supuestos, etcétera, se comparten por distintos científicos, intelectuales que realizan su trabajo en distintas disciplinas. Por ejemplo, si hablamos del paradigma marxista, ¿podemos aceptar que sea un paradigma? Sí, porque incluye el trabajo de varios científicos o intelectuales o cientistas, y resulta que entre marxistas hay mucha congruencia, por ejemplo, aunque sean de disciplinas diferentes. Una economista marxista tiene una visión del mundo muy similar a un historiador marxista, a un sociólogo marxista, a un antropólogo marxista y también a un político marxista. Es decir, comparten entre todos una visión más o menos común, con los mismos supuestos, los mismos principios, las mismas bases del marxismo, que es un paradigma. Por ejemplo, sus bases incluyen una visión conflictualista, dialéctica de la realidad. La realidad expresa la lucha de contrarios, y en esa lucha de contrarios se define qué contrario gana a cuál, es decir, qué situación se da respecto de, por ejemplo, la lucha en la naturaleza, la lucha en la sociedad, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Y esos son supuestos que comparten economistas, historiadores, antropólogos y hasta científicos de la naturaleza con una visión dialéctica y marxista de la realidad. En ese sentido, hay muchas más coincidencias entre quienes comparten un paradigma, aunque sean de diferente disciplina, que, por ejemplo, con sus colegas que tienen un paradigma diferente. Un economista marxista ve la economía desde un punto de vista específico, ¿no? La economía expresa las relaciones de explotación y en el capitalismo, por ejemplo, se realiza la explotación de los burgueses sobre los proletarios, sobre los obreros. Y esa explotación consiste en la apropiación de la plusvalía que generan los obreros y que es apropiada de manera forzosa por la estructura que prevalece por los burgueses. Entonces, esas ideas, por ejemplo, sobre la producción de plusvalía, sobre la apropiación de plusvalía, sobre lo que tendría que superarse para cambiar ese régimen económico que es el capitalismo, que es con la revolución socialista, etcétera, contenidos del marxismo que también son compartidos por otros pensadores, otros marxistas que sean, por ejemplo, historiadores, antropólogos, psicólogos o también políticos e incluso otros dedicados a otros campos del conocimiento, son compartidos de manera evidente. Y entre un economista marxista y uno no marxista hay discrepancias paradigmáticas. Es decir, entre todos los marxistas va a haber una congruencia paradigmática, va a haber una confluencia de posiciones marxistas porque comparten la misma visión de la realidad. En ese sentido, que haya eh, una confluencia, que haya una similitud de visión entre todos los marxistas,
da lugar a pensar que evidentemente comparten el mismo paradigma que es congruente y se aplica a distintas disciplinas. Y si se compara a un economista marxista, por ejemplo, con uno que no lo es, alguien que sostiene, por ejemplo, la teoría subjetiva del valor, por ejemplo, las curvas de indiferencia sobre la gratificación de las mercancías, que es un contenido que se da dentro de la economía no marxista y que es importante para comprender el proceso productivo y estudiarlo, tratarlo a partir de la satisfacción que produce en el consumidor un determinado bien. Entonces, introducir esos contenidos que no son marxistas muestran que quien los sostiene tendrían una posición de un paradigma diferente. Y en ese sentido, aunque sean de la misma disciplina, dos economistas sostienen paradigmas diferentes que los relacionan a cada uno con un grupo diferente. Al economista marxista con el antropólogo, el historiador, etcétera, todos marxistas. Y al economista de la teoría subjetiva del valor, por ejemplo, con el sociólogo funcionalista, por ejemplo, con el antropólogo estructuralista y así sucesivamente. Es decir, los paradigmas son contenidos que exceden las disciplinas, que van más allá de una disciplina, que se aplican a varias disciplinas y que incluyen los fundamentos de varias disciplinas. Eso significa que sea una matriz disciplinar, es decir, un conjunto de aspectos que condicionan el desarrollo de una disciplina. Por ejemplo, supuestos, teorías, conceptos, métodos, etcétera. Bien, las, las otras características del paradigma están señaladas aquí. Por ejemplo, hay algunos conceptos y algunos símbolos que comparten quienes se reúnen dentro del paradigma. Entre ellos, que además forman la comunidad científica, es fácil comunicarse. O sea, si yo soy economista marxista y escribo algo sobre la economía de un país, voy a recibir aplausos de otros marxistas, aunque no sean economistas. Y voy a recibir más aplausos de otros economistas marxistas como yo. Y voy a recibir críticas y algunas veces tal vez ni me entiendan, ni me van a valorar economistas que no son marxistas, que corresponden a otra posición epistemológica. Entonces, eh, la comunicación es más fácil, el encomio es más frecuente en, entre quienes comparten el mismo paradigma. Y si no lo hacen, ahí se producen las críticas, el rechazo. Y está claro también que quienes comparten el mismo paradigma tienen una misma visión de la realidad y por lo tanto se basa su elaboración sobre un mismo modelo teórico. Comparten los mismos valores y también es posible que compartan la misma formación y los juicios formulados por los profesionales que son parte de la misma disciplina e incluso por disciplinas diferentes. Kuhn dice también que hay prejuicios compartidos dentro del paradigma. O sea, no es solo un conjunto de teorías, conceptos, definiciones, métodos, problemas que se señalan en un momento determinado y que se validan como la ciencia normal, sino también, es decir, esa es la ciencia normal, sino también hay prejuicios y comparten concepciones que van más allá del objeto de estudio que incurren en campos metafísicos, especulativos, y eso se ve en el caso de los marxistas, ¿no? Por ejemplo, es algo que no se puede cuestionar, que todo es dialéctico, que todo tiene lucha de contrarios, ¿no? Es algo que constituye un principio fundamental para el desarrollo del conocimiento marxista. Entonces, ese es un prejuicio metafísico, es decir, suponer que en la realidad, en todas sus expresiones, desde las más abstractas hasta las más concretas, haya lucha de contrarios, es un supuesto
metafísico arbitrario, que es parte de una visión general de la realidad que se constituye en un prejuicio. Entonces, también hay hasta estilos diferentes, perdón, estilos similares de escritura entre intelectuales diferentes, ¿no? Por ejemplo, cómo escribe un economista marxista se parece bastante a cómo escribe un historiador marxista, porque usan los mismos conceptos, tienen la misma visión y tienen también algunos ejemplos que son los preferidos para mostrar sus propias concepciones, etcétera. Entonces, estas son las características de desarrollo de los paradigmas que, como ven, excede a una disciplina, se plantean como pautas para varias disciplinas y que por lo tanto se desarrollan de una manera, diríamos, similar, congruente con el con profesionales de distintas disciplinas que comparten el mismo paradigma. Bueno, entonces vemos que entre quienes comparten el mismo paradigma hay como un compromiso con determinadas teorías, con determinados conceptos, con determinados procedimientos, métodos, etcétera, que son parte del paradigma compartido. Y también hay una manera más o menos similar de ver el mundo de quienes comparten el paradigma, pero que difiere en la percepción de otros científicos que comparten otro paradigma. Esto muestra, por ejemplo, Kuhn con algunos ejemplos, ¿no? Muestra, por ejemplo, el caso de Aristóteles y de Galileo, y señala que ambos veían lo mismo, es decir, ¿qué veían? Una bola que caía en un plano inclinado, o veían un péndulo, ¿no? Un péndulo que se movía, no había reloj en tiempo de Aristóteles, pero bueno, había péndulos, ¿no? Una piedra colgada de una pita sujeta a un punto fijo. Entonces veían lo mismo, era un péndulo o una bola que caía en un plano inclinado, pero de tal manera estaban condicionados los dos que solo el segundo pudo encontrar en tales percepciones, por ejemplo, la ley de la inercia. Aristóteles ni soñó que podía existir la ley de la inercia, pese a que veía el mismo fenómeno que vio Galileo. En ese sentido, está claro que el paradigma condiciona la percepción del mundo externo. Es decir, eso está expresado en la idea de Kuhn que dice, toda percepción está teóricamente cargada. ¿Qué significa eso? Que lo que ve uno, que puede ser lo mismo que ve otro, es diferente a lo que ve el segundo, porque cada uno tiene prejuicios, tiene cargas teóricas que condicionan su visión del mismo objeto de estudio. Y en ese sentido no se puede hablar de una percepción objetiva y universal que todos ven lo mismo cuando se trata del mismo objeto de estudio. Puede tratarse del mismo objeto de estudio, pero según la carga teórica, los prejuicios y el conjunto de condicionantes de la percepción que cada uno tiene, va a haber algo diferente en el mismo hecho que esté percibiendo o en el mismo proceso que esté percibiendo. Esto es muy importante para comprender que no existe una objetividad universal que da lugar a que la ciencia sea única, incontrovertible y dogmáticamente establecida. Esto da lugar a que se entienda eh, que cada científico, cada investigador ve y pueden ver varios el mismo proceso, el mismo hecho, el mismo fenómeno, pero cuando percibe ese fenómeno, ese hecho, ese proceso, cada uno lo hace a su forma, según sus propios prejuicios, según su propia estructura, según su propio paradigma. Entonces, estos son los contenidos epistemológicos que desarrolla Thomas Kuhn y que se aplican para comprender que efectivamente la ciencia no existe, lo que existen son los paradigmas y la validación que hace la comunidad científica de un aporte específico
siguiendo la ciencia normal y estableciendo que, según la ciencia normal, dentro de este paradigma, este es un aporte y este no lo es. Y eso tiene valor en el tiempo, es decir, en algún momento, según este paradigma, en un momento de la historia, en algún momento, según este paradigma que nosotros reconocemos que es el que vale, lo que ha hecho fulano de tal es científico porque se ajusta a nuestras condiciones, que son las condiciones de la ciencia normal. Entonces, no hay la verdad científica universal, sino el reconocimiento de la comunidad científica de que algo tiene valor como verdadero en cuanto eso expresa, en cuanto eso expresa lo que la comunidad reconoce y esa comunidad también es pasajero. Entonces, siempre hay presuposiciones, siempre hay actitudes de ignorar a los críticos y a los que presentan contraejemplos. Los contraejemplos son lo que Popper llama el hecho falsatorio, ¿no? No, usted dice eso, pero hay este caso de la realidad que contradice y falsea lo que usted dice. Pero cuando hay un paradigma, a los contraejemplos, a las anomalías, al hecho falsatorio se los ignora como si no existiera. Entonces, se prescinde y sigue el trabajo según los propios contenidos de base, los prejuicios, etcétera. Y desde el punto de vista de la investigación hay que comprender siempre que es conveniente entender lo que es una contribución dentro de un paradigma. No puede haber una contribución universal, válida siempre y válida independientemente de un paradigma. Siempre se da cualquier contribución dentro de un paradigma y por lo tanto su valor es temporal, es relativo, no es universal, indefinido, eterno y la verdad que hay que asumirla como última. Esto de la percepción que está teóricamente cargada, ya lo expliqué y finalmente resulta que la historia aquí tiene mucho valor. No estamos hablando de la historia como ocupación del historiador, sino estamos hablando de la historia como el escenario temporal en el que aparecen los paradigmas, en un escenario temporal, en un proceso, en una línea de tiempo que es la historia, van a aparecer los paradigmas, van a llegar a su apogeo, su desarrollo, su comunidad, la ciencia normal, etcétera. Y ahí está clarísimo que hacen contribuciones, se hacen conocimientos nuevos y se consolida. Y eso es en la historia, en el tiempo, en la línea de tiempo. Entonces, la historia, en el sentido de la gran historia, es el escenario de constitución, de aparición y de reconocimiento de la verdad científica. Aunque después se diga que todo fue errado, que todo se validaba solo dentro de un supuesto errado, como puede ser el geocentrismo, por ejemplo, aunque después pase eso. Y después pase algo diferente también, que tal vez valora lo que estaba al principio, no sabemos. Pero sea como fuere, las revoluciones científicas se dan en el tiempo, constituyen un momento en el que se deteriora un paradigma y se pergeña otro, es decir, se comienza a fundamentar otro, y finalmente en el tiempo también se consolidan como grandes conocimientos verdaderos, válidos en ese momento según la comunidad y la ciencia normal, el paradigma vigente. Entonces, la historia es el escenario, la historia en el sentido de la gran historia, en el que aparecen los paradigmas, se desarrollan, pero también se deterioran, decaen y se cambian con grandes revoluciones. Y en ese sentido, la historia es el escenario que permite comprender el desarrollo de la ciencia y por eso esta tendencia es historicista, porque la historia tiene gran relevancia para comprender el conocimiento y validación de los contenidos científicos. En la historia se dice esto es científico, esto vale científicamente, etcétera. Bueno, entonces
si es la gran historia, el escenario, eso también permite entender lo que puede considerarse científico para la historia en el sentido del quehacer del historiador. Es decir, si prevalece el paradigma marxista en un momento determinado, en un espacio determinado, y yo soy historiador, ha de ser conocimiento científico lo que yo haga como historiador marxista. Si hago algo como historiador no marxista o antimarxista, en ese lugar, esa comunidad no va a reconocer mi trabajo como parte del conocimiento científico, porque para que haya tal reconocimiento se necesita que cumpla las condiciones del paradigma marxista. En ese sentido, la teoría de los paradigmas que habla sobre la gran historia, en el caso de la historia como disciplina, la trata como cualquier otra disciplina que debe cumplir el paradigma vigente para reconocer su trabajo, para que su trabajo, el trabajo que alguien haga, sea reconocido como conocimiento científico. Y en ese sentido queda claro que las implicaciones de la teoría de los paradigmas para la historia como actividad profesional de los historiadores se someten, se sujeta, a esas condiciones se sujetan a lo que la propia teoría epistemológica establece, es decir, que hay procesos de los paradigmas que incluyen revoluciones y cambios. Entonces, así podemos entender, por ejemplo, que en algún momento, según el paradigma vigente, la teoría de von Ranke, por ejemplo, Leopold von Ranke, de dar valor al documento escrito, haya sido la verdad epistemológica para escribir historia. Y que después, en el paradigma de la escuela de los anales, se corresponde a otra visión de la realidad, cualquier fuente valga, incluida la basura, que seguramente ustedes saben, ¿no? Para la escuela de los anales, cualquier fuente tiene valor, incluido, por ejemplo, lo que produce una sociedad como desechos. Eso difiere enormemente de la teoría de Forsyth, que establece que solo el documento escrito tiene valor para el historiador. Entonces, ¿cuál teoría tiene valor? Cada una tuvo valor en su contexto histórico, en su contexto político, en su contexto espacial, pero también dentro del contexto paradigmático. Es decir, dentro del contexto en el que cabalmente, según este paradigma, hay que entender que la historia se debe desarrollar así. Y en otro paradigma, que puede ser posterior, hay otra concepción y la historia debe desarrollarse así. Entonces, hay que comprender que el posicionamiento epistemológico sobre la historia como disciplina varía según también la vigencia del paradigma, que es transdisciplinario, que va más allá de una disciplina y que establece condiciones para varias disciplinas, incluyendo también prejuicios y concepciones especulativas. Y finalmente, si hablamos de la historia científica, es decir, entendiendo que hay un desarrollo de la historia según lo que se puede admitir como métodos científicos, etcétera, todo esto se da dentro de una epistemología, como es efectivamente la teoría de los paradigmas. Finalmente, Kuhn tiene una actitud un tanto crítica del neopositivismo, ¿no? Porque es muy restrictivo, porque habla de la ciencia en singular y con mayúscula, porque cree que la historia es una línea perfecta que va desde lo menor hasta lo mayor en el tiempo que se desarrolla, es decir, a mayor tiempo, mayor desarrollo, sin tener en cuenta estas concepciones, diríamos, de cambio paradigmático. Hay una última diapositiva que hace referencia precisamente al segundo Q, ¿no? Que es este Q que habla de que el paradigma posterior es superior al anterior. El primer Q habla más de la inconmensurabilidad de los paradigmas, de las teorías, y dice, bueno, cada paradigma es legítimo y validado en el contexto.
El segundo Q es más radical y establece que los posteriores son superiores a los anteriores. Es decir, los paradigmas que estén en la línea de tiempo después, más a la derecha, de acuerdo al transcurso de la línea de tiempo, son superiores epistemológicamente y por lo tanto expresarían la verdad mejor, plenamente, en comparación a lo que expresan los paradigmas anteriores. Pero bueno, esta es una, diríamos, vicisitud del propio autor que tiene estos dos momentos, por lo que se lo ha llamado el primer Q, que a mí me parece más sólido, en comparación al segundo Kuhn que admite una superioridad del paradigma más a la derecha en la línea de tiempo. Bueno, con esto terminamos la teoría de los paradigmas y a partir de la próxima clase, dentro de una semana, vamos a ver la concepción genealógica de Foucault. Acá las consecuencias las he explicado respecto de la teoría de los paradigmas para el trabajo del historiador como un trabajo profesional específico. Entonces, voy a dejar de compartir y si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante, por favor. Adelante, Facundo. Gracias, doctor. Dos preguntas en realidad, ¿no? La primera, en tanto si se puede dar la situación en que exista dos paradigmas que coexistan en el mismo tiempo, ¿no? Y que entren en conflicto ambos, ¿no? Eh, si se puede dar esa situación. Y lo segundo, ya que cada paradigma implica que las ideas y los conceptos estén relacionados con su contexto político, social y paradigmático, ¿eso implica que las ideas de lo anterior no puedan ser retomadas? Bien, gracias por tus preguntas. La primera es muy pertinente porque efectivamente no se puede hablar de que un paradigma, aunque haya sido cambiado con una revolución, haya desaparecido totalmente. Siempre hay remanentes del paradigma anterior sustentado por comunidades pequeñas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, si tomamos en cuenta la teoría de la evolución, pese a la gran cantidad de hechos que prueban la evolución, la existencia de los homínidos, etcétera, hay no personas ignorantes, sino científicos que se niegan a aceptar la evolución, que dicen, no, yo no acepto la evolución porque yo creo en Dios y creo que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Hoy día, fíjese, siglo XXI, hay en otros ámbitos gente que defiende el terraplanismo. Y no solamente estamos hablando de personas, digamos, vulgares, de personas sin conocimiento, sin educación básica, sino de personas con buena formación académica que dicen no existe la esfericidad de la Tierra es plana. ¿Eso qué significa? Que hay una obstinación por mantener ideas que corresponden a paradigmas totalmente superados, totalmente cuestionados, totalmente evidenciados en su falsedad, pero que se niegan estas personas a admitir la contundencia de esas evidencias. Y claro, sus argumentos son absurdos, ¿no? No tienen nada que ver con la razón. Entonces, está claro que haya una revolución científica no significa que el paradigma anterior haya sido aplastado y a nadie diga algo según el paradigma anterior. Puede seguir haciéndolo y puede suceder esto durante mucho tiempo. Ahora, que eso tenga valor y que tenga una comunidad, eso ya no se da, ¿no? La comunidad científica ya no se da en torno al paradigma anterior, que ha sido diríamos por los especialistas, desenmascarado como falso. Eso es importante tener en cuenta. Ahora,
Cuando se realiza una revolución científica, puede quedar algún resabio de un concepto teórico del paradigma anterior que se lo remoza. Es decir, vamos a entender esto así, que es diferente a como entendíamos antes. Ya está bien. ¿Eso quiere decir que queda alguna idea? Puede aceptarse que sí, queda alguna idea del paradigma anterior, pero siempre son remozadas, es decir, se las reelabora adecuándolas al nuevo paradigma. Y en ese sentido, la revolución científica, como dice Kuhn, da lugar a que los científicos piensen de una manera diferente, a que vean las cosas de una manera diferente, a que piensen los conceptos de una manera diferente. Entonces, aunque hay algunas similitudes, siempre se dan los contenidos pensados dentro del nuevo paradigma según el nuevo paradigma. Y en ese sentido, hay una reelaboración, aunque se reconozca también que en algunos casos hay conceptos válidos y suponen mínimos cambios. Bien, veo que hay dos personas que desean hablar y les voy a dar la palabra a la próxima clase, por favor, antes de iniciar el tema de Foucault. Van a expresar sus comentarios, sus opiniones, también van a poder verla por las diapositivas que ahora voy a compartir. Hacen sus preguntas o comentarios y yo respondo y después recién comienzo. Ya estamos a la hora. Les agradezco. Buenas tardes. Hasta dentro de una semana. Hasta luego.